como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Ya a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido y organizamos las salidas hacia allá, en las urbanas de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión, tranquilo, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos, básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera proveniente de Telolhuapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de los disparos nuevamente. Aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Álvarez, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no en la ciudad, el lugar. Nos decían: cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían: sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron: le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene, la gravedad del asunto. Su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos: mejor 2, 3, y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.